Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda clase virtual del grado en ESO del ámbito científico tecnológico de nivel 1, en el que vamos a ver los temas 3 y 4 de la asignatura de tecnología, el tema 3 del bloque temático 1 y el tema 4 del bloque temático 2, los temas 5, 6 y 7 de matemáticas y los temas 3, 4 y 5 de ciencia de la naturaleza. Vamos a empezar con la asignatura de tecnología, en el que veremos los temas, el tema 3 y 4 que os acabo de comentar, el tema 3 que es la planificación del proyecto tecnológico y el 4 que tiene que ver con los instrumentos de dibujo, trazado y instrumentos auxiliares. Pasando a estudiar el tema 3, la planificación de las diferentes operaciones de la producción tiene una serie de etapas de proyecto y una secuencia de actividades. La primera de ellas es planificar las diferentes operaciones de la producción, la segunda identificar los materiales, los componentes o los instrumentos en el contexto del proyecto y la última, ejecutar la producción de acuerdo con la planificación. Una de las formas conocidas de representar un proyecto de planificación es un diagrama de Gantt, que está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades del trabajo y muestra el tipo de dedicación previsto a cada una de las tareas determinadas. Se puede producir este diagrama con un cálculo de manera muy sencilla. La primera etapa, que es planificar las diferentes operaciones de la producción, consiste en describir las tareas comprendidas en esa operación, el conocimiento y el cálculo detallado, la organización del trabajo y el establecimiento de procedimientos. La etapa 2, que consiste en la organización del trabajo, hay que conocer bien los materiales que se van a utilizar, saber cómo se cortan, cómo se doblan o se pegan entre los materiales para poder llevar a cabo el proyecto. También hay que saber qué técnicas son las apropiadas para hacer uso de ellos y cuáles son las posibilidades de combinarles entre ellos. Otros aspectos importantes podrían ser saber si tenemos la capacidad necesaria para hacer el proyecto, evaluar la tarea de los proveedores, conocer y detallar las necesidades o conocer los tiempos que se necesita para cada tarea. La etapa 3, que es el control de calidad, consiste en mecanismos y acciones para detectar los posibles errores en el proceso de producción. Una vez fabricado el producto, se puede comprobar si se adapta a lo deseado y a su vez advierte de fallos, bien en el producto final, en los materiales utilizados, fallos realizados por los trabajadores o en el cálculo de los costes. Por último, se puede realizar una memoria del proyecto tecnológico, bien mediante la utilización de procesadores de texto, hojas de cálculo o programas de dibujo. Los procesadores de texto nos permitirán escribir la memoria. Las hojas de cálculo, calcular el presupuesto, los de dibujo, realizar planos y maquetas del proyecto. Por lo general, respecto al paquete informático que se usa, el más popular es Microsoft Office, aunque también hay que indicar que existe uno denominado OpenOffice que es gratuito. Pasamos a estudiar el tema 4, que hablaba sobre las herramientas de trazado y las herramientas de trazado. Los lapiceros son una barra de madera con una mina de grafito en el interior y hay 4 tipos. Los blandos, o los que tienen la mina de grafito blanda, que son utilizados en dibujo artístico. Los medios, que son utilizados para dibujos a mano alzada o realización de croquis. Los duros, que se aplican sobre un papel blando o vegetal. Y los extraduros, que se utilizan para aplicarlos sobre superficies de gran dureza. También se usan borradores como las bombas de borrar para poder corregir errores realizados con los lapiceros. Y también se usan tiralíneas o plumas para tinta china, para poder aplicar finas líneas de tinta sobre un papel. También existen otros instrumentos auxiliares,
como la regla, que suele estar graduada en centímetros y milímetros, con divisiones más pequeñas en milímetros. Una regla T, que se suele usar para apoyar las escuadras y trazar líneas verticales o inclinadas. Una escuadra y un cartabón. Recordad que la escuadra es la pieza triangular con un ángulo de 90 y otro de 45, y el cartabón es el que tiene un ángulo de 90, otro de 60 y uno de 30. La escuadra y el cartabón se suelen usar para trazar líneas paralelas o perpendiculares. Un transportador, que se suele usar para medir ángulos. Un escalímetro, que se usa para trabajar a distintas escalas. Unas plantillas bien curvas o de rotulación, que se usan para escribir caracteres normalizados o líneas curvas diversas. Un compás, para hacer arcos y circunferencias. El papel, que suele ser o bien opaco, que es el que comúnmente conocemos como un folio, o transparente, por ejemplo el papel vegetal. Y una mesa o tablero de dibujo, que será sobre el que llevemos a cabo los trazos o los dibujos. Por lo general, respecto a las normas de aseo en dibujo técnico, fundamentalmente hay tres. La primera es que hay que cuidar la superficie de trabajo, manteniéndola libre de polvo y restos de trabajos anteriores, para favorecer una realización óptima del dibujo técnico. La segunda es que al manejar el material con las manos, se adhiere la grasa de la piel y junto con la suciedad de la mina de grafito puede provocar suciedad en el propio dibujo, por lo que hay que tener cuidado. Y por último, pues la higiene del dibujante. Sin lugar a dudas, si procedemos a lavarnos las manos con jabón antes de comenzar a hacer el dibujo, tendremos mayor dificultad para que la grasa de nuestras manos o de la piel pase a papel junto con la mina de grafito y provoque suciedad. Vamos a pasar a estudiar las matemáticas. Ya os he dicho que vamos a estudiar los temas 5, 6 y 7 esta semana. El tema 5, que son los números fraccionarios y decimales. El tema 6, que son los porcentajes. Y el 7, que se corresponde con los temas de proporcionalidad. En el tema 5, las fracciones en números racionales. A partido por B es la división del número A entre otro B, donde A es el numerador y B el denominador. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros y se representan por la letra Q. Recordad que un número racional o fraccional, una fracción, el número que nos dará será negativo si A o B, que son el numerador y denominador, son de distintos signos. Sin embargo, si A y B son del mismo signo, bien positivo o bien negativo, nos dará lugar a un número racional positivo. Hay distintos tipos de fracciones. Las equivalentes son dos fracciones cuyo producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Aquí podéis ver un ejemplo donde A partido por B es equivalente a C partido por D, por lo cual se podría decir que es igual a C partido por D. Y la característica del producto de sus extremos y de sus medios es que si multiplicamos A por D, debe darnos la misma cantidad que B por C. Esto se puede usar para cualquier ejercicio para comprobar si realmente esas fracciones son equivalentes o no. Igualmente, se pueden obtener fracciones equivalentes al multiplicar y dividir el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número. Y también recordad que un paso muy importante suele ser la simplificación de fracciones, sobre todo tras la realización de un cálculo de una suma o una resta de fracciones. Este paso de simplificación consiste en dividir ambos, el numerador y el denominador, por un mismo número para obtener una fracción equivalente y de números más pequeños. Un paso también importante de cara a la operación con fracciones suele ser la reducción de fracciones a común denominador, ya que es un paso necesario para realizar cualquier operación, sobre todo sumas y restas de fracciones cuyos denominadores son distintos. Esta reducción a común denominador se denomina como el cálculo del mínimo común múltiplo, o MCM, y tiene dos fases. La primera de ellas es determinar el denominador común y la segunda sería hallar el numerador de cada fracción.
En el caso de que el denominador sea común, se deja el mismo denominador y se realiza la suma de los numeradores o el cociente de los denominadores, pero si es distinto, se hace el mínimo común múltiplo y posteriormente se calcula cada numerador, como luego veremos más adelante. Aquí tenéis un ejemplo. 2 tercios, 2 partido por 3, más 5 doceavos, 5 partido por 12, más un noveno. 1 partido por 9, perdón. Si calculamos el mínimo común múltiplo de 3, 12 y 9, que son los denominadores, nos da como resultado el 36. Si tenéis cualquier duda del cálculo del mínimo común múltiplo, haced varios ejercicios y si aún así no os sale y tenéis dudas, no dudéis en ponerse en contacto conmigo, que no intentaré explicaroslo más fácil y ya veréis cómo mediante ejemplos lo acabaréis pillando. Una vez que calculamos el mínimo común múltiplo 36, para calcular los distintos numeradores, lo que habrá que hacer es dividir este mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y multiplicarlo por el numerador. De esta forma, 36, para calcular el primer numerador sería 36 entre 3, que nos da 12, por 2, 24. Ya obtenemos el primero de los numeradores. Para obtener el segundo, dividimos 36 entre 12, que nos daría 3, y lo multiplicamos por el numerador 5, lo cual nos daría 15. Y por último, la última de las fracciones, 36 entre 9 nos daría 4, que multiplicado por 1 es 4. Entonces, manteniendo los signos que tenemos aquí, el denominador común será 36, como es el mismo común múltiplo que hemos calculado, y mantenemos los signos sumando los 3. 24 más 15 más 4, que nos daría 43. Y el denominador, 36avos, ¿vale? Que es el cociente del mínimo común múltiplo. 43 36avos no se puede simplificar porque 43 es un número primo, por lo tanto se dejaría tal cual. Si en vez de obtener 43 36avos obtuviéramos, por ejemplo, de cualquier operación un 42 36avos, procederíamos a simplificarlo en primer lugar por 2, luego por 2 y ya sabéis, hasta que llegue un momento en que tengamos uno de el numerador o denominador como factores primos o como factores indivisibles por el mismo número. Vamos a pasar a hablar de las sumas y las restas o de las operaciones con fracciones. Como os he comentado justo en la diapositiva anterior, en el caso de la suma y la resta, si tiene un mismo denominador, se deja el denominador común y se suman o restan los numeradores. Sin embargo, si el denominador no es común, lo primero que se calcula es el mínimo común múltiplo y se realiza luego la suma y la resta de los numeradores tras calcular los mismos. La multiplicación de fracciones consiste en la obtención de otra fracción a partir del producto de los numeradores por un lado, que será el numerador final, y del producto de los denominadores por otro lado, obteniendo el denominador del resultado. La división de fracciones consiste en hallar el cociente, para lo cual se multiplica el dividendo por el inverso del divisor. Recordad que toda la división consta de tres factores. El dividendo, que es el número que se va a proceder a dividir, en este caso 3/4. El divisor, que es el número por el que se divide, que es 6 décimos. El cociente, que será el número obtenido a partir de la división. Y el resto, que sería lo que nos sobra. En este caso, como os he dicho, la división de fracciones, en vez de hacer la propia división, se puede obtener a partir del producto del dividendo, que es 3/4, por la inversa del divisor. En este caso, el divisor es 6 décimos y la inversa de 6 décimos es 10 sextos, que consiste en cambiar el numerador por el denominador y viceversa. Entonces, una vez que hemos hecho el inverso del divisor, si multiplicamos 3/4 por 10 sextos, obtenemos 30/24avos, que sería el cociente de esta división inicial. Y una vez que obtenemos una fracción como resultado final de una operación, recordad que siempre tenéis que hacer la simplificación de la misma. De 30/24avos llegaríamos a una fracción simplificada de 5/4, dividiendo por 2 en un primer lugar y luego por 3 en un segundo paso. O por 6 directamente. A ver, que se ha quedado pillado. Bueno, de todos modos, recordad que si tenéis cualquier duda haciendo un ejercicio de operaciones con fracciones o lo que sea,
Tenéis muchos ejemplos en el texto y yo tengo alguno más. Es decir, que si tenéis alguna cualquier duda, no dudéis en preguntarme o pedirme más gracias que os los mandaré. Seguimos con los números decimales. El número decimal es todo número racional que se puede expresar. Vamos, todo número racional se puede expresar como un número decimal. Para ello lo que hay que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Y obtenemos pues una parte entera y luego una parte decimal seguida de una coma. Las operaciones son bastante sencillas. Para sumar o restar números decimales se escriben uno debajo del otro, de modo que las comas estén en columna y después se opera como si fueran números enteros, manteniendo la coma en la misma columna. Para realizar las multiplicaciones se multiplican como si fueran números enteros y luego se separan las cifras con se pone la coma detrás de tantas cifras decimales como haya, contando entre todos los factores a multiplicar. Si tenemos dos factores a multiplicar que tienen cada uno dos cifras decimales, el producto de esos dos nos daría 4 decimales. Y la coma se pondría al siguiente término desde el cuarto, contando de derecha a izquierda. Para dividir se opera también como si fueran números enteros. Y luego se pone la coma, pues se pone la coma con tantas cifras decimales como tuviera el dividendo. Esto es siempre y cuando el divisor sea entero. Si ambos dividendo y divisor son decimales, lo que se hace es multiplicar tanto el dividendo como el divisor por la potencia de 10 que sea necesaria para hacer desaparecer los decimales del divisor. Y una vez procedido, una vez hecho esto, se procede a hacer la división. Las aproximaciones. Las aproximaciones consisten en encontrar un número con cifras que estén muy próximas a un número dado. Se pueden hacer fundamentalmente dos. Una por exceso, que sería elegir el que está inmediatamente mayor al que nos dan, o por defecto, que sería elegir el inmediatamente menor. El redondeo se utiliza para redondear un número a una cifra determinada. Puede ser redondeo a la unidad, a la decena, a la centena. Y para ello nos fijamos en el número que está justo a su derecha. Si esa cifra es mayor o igual que 5, le sumamos 1 a la cifra anterior. Y si es menor que 5, la cifra anterior no se altera. Existen distintos tipos de expresiones decimales. La decimal entera, que ocurre cuando no tiene decimal o su decimal es 0. La decimal exacta, que ocurre o aparece cuando el cociente de dos números nos da un resto 0. Y por último una decimal periódica, que aparece cuando todo cociente da lugar a una división inexacta. El periodo es el conjunto de números que se repite en la parte decimal y puede ser pura si empieza en la primera cifra decimal o mixta si ocurre o aparece el periodo a partir de la segunda, la tercera o la cuarta cifra decimal. Vamos a tratar por último el tema 6 de matemáticas. No, el tema 6 de matemáticas, que son los tantos por ciento o las proporciones. Tanto por ciento es una forma de expresar un número como función de 100 y para calcularlo hay dos opciones. Una, multiplicar la cantidad por el número que aparece en el porcentaje y luego dividirlo por 100. Y otra sería multiplicar la cantidad por la expresión decimal de dicho porcentaje. Es decir, si nosotros queremos calcular el 30% de una cantidad de 5, podemos hacer el producto de 5 por 30 y dividirlo por 100, que sería 5 por 30, 150, entre 100, 1,5. O coger y multiplicar 5 por la expresión decimal del 30%. La expresión decimal del 30% es 30 partido de 100, que es 0,3. Y si multiplicamos 5 por 0,3, nos dará 1,5. El aumento y disminución porcentual. Para calcular este factor, hay que saber lo que es el índice de variación, que es el número por el que se multiplica una cantidad inicial para obtener una cantidad final tras una variación.
Si aumenta, el índice de variación es igual a 1 más la variación porcentual, que se expresa como P partido de 100, donde P sería el tanto por ciento. Y si disminuye, el índice de variación será 1 menos la variación porcentual. Luego también hay dos conceptos que tenéis que saber, que es el aumento porcentual y la disminución porcentual. El aumento porcentual se calcula como el producto, como la multiplicación de la cantidad por 1 más la variación porcentual, y la disminución porcentual sería el producto de la cantidad inicial por 1 menos la variación porcentual. Y por último, es verdad que vamos a tratar el tema 7 de matemáticas, son las proporciones. La razón de dos cantidades es el cociente entre las dos cantidades medidas sobre una misma unidad. Cuando estas dos razones forman una igualdad, se dice que existe una proporción. Recordad que una proporción, si es la igualdad de dos fracciones, cumple que A por D es igual a B por C. Si una razón al aumentar una cantidad también aumenta la otra, se dice que la proporcionalidad es directa, es decir, que son directamente proporcionales. Y en cambio, si una cantidad aumenta mientras la otra disminuye, se habla de una proporcionalidad inversa, es decir, que son inversamente proporcionales. Por último, en este tema vamos a tratar la regla de 3 simple directa, que aparece cuando al resolver un problema aparecen dos factores directamente proporcionales. Para poder resolverlo, se colocan los lados de forma que coincidan con la misma magnitud uno debajo del otro. Es decir, si estamos comparando segundos con personas que van a realizar una obra, pondremos los segundos en una columna y las personas en otra. Y por último, tendremos tres factores que conocemos y uno que no. Por lo tanto, el que no conocemos lo denominamos como X, y para su resolución se multiplican los números contiguos a la X, es decir, en la diagonal, y se divide por el resultado del número que está justo entre la diagonal con la X. Por último, vamos a tratar los temas de ciencias de la naturaleza, el tema 3, el 4 y el 5. El 3, que tiene que ver con las características físicas de la Tierra, el 4 con los movimientos de la Tierra y el 5 con las características físicas de la Tierra. La Tierra es el tercer planeta en nuestro sistema solar. Su situación orbital y características le convierten en un planeta privilegiado, con una temperatura media de 15 grados, agua en forma líquida y una atmósfera densa con oxígeno. La Tierra se formó aproximadamente hace 4.500 años y los gases procedentes de las erupciones volcánicas formaron una atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua condensado formó los primeros océanos. La verdad es que tenéis un esquema en vuestro texto acerca de la historia de la Tierra en un día que nos hace obtener una visión de toda la historia en 24 horas. Y es muy indicativo, ya que podemos observar cómo el hombre aparece en el último minuto. Es decir, que el hombre prácticamente no lleva viviendo nada en comparación con la vida global de la Tierra. Respecto a sus formas y dimensiones, la Tierra es esférica, pero achatada por los polos, es decir, se podría decir que es un esferoide. Y luego también un término que debéis de saber es el cenit, que es la intersección entre la vertical del observador y la esfera celeste, siendo el punto más alto del cielo. Los movimientos de la Tierra son dos: el de rotación, que es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje y tarda en hacerlo unas 24 horas, y el de traslación, que es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol y que tarda aproximadamente en hacerlo un año. Exactamente son 365 días y 6 horas. Por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto, que en vez de tener 365 días tiene 366. Y luego los puntos cardinales son los que utilizamos para orientarnos o localizar un objeto, y son 4. El este indica la parte derecha del mapa, el oeste, que indica la parte izquierda del mapa, el norte, que
que nos muestra la parte superior del mapa, y el sur, que se refiere a la parte inferior del mapa. Las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas se dan en función de la longitud y la latitud. La longitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de referencia, que es el de Greenwich. Y la latitud es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. Ambas magnitudes, al tratarse de medidas angulares, se miden en grados. Y luego, los meridianos son los círculos máximos que pasan por los polos, y son líneas imaginarias que determinan la hora. Y los meridianos son los que se asocian con la longitud. Y los paralelos son círculos formados por intersección de la esfera terrestre con un plano perpendicular a la rotación de la Tierra, que son los que se relacionan con la latitud. Usos horarios. Los usos horarios son las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Se llaman así por tener forma de uso bilar o gajo de naranja. Están centrados en meridianos de múltiplos de 15 grados. Sincronizan los relojes de una región con el mismo horario solar medio, y la Tierra gira de oeste a este. Por ello, la hora se adelanta al ir del oeste al este y se atrasa al ir del este al oeste. Los solsticios. El solsticio de verano, que ocurre el 22 de junio, es el día más largo en el hemisferio norte. La insolación es máxima porque alcanza el punto más bajo, porque el sol alcanza el punto más bajo, e indica el fin de la primavera y el comienzo del verano, siempre hablando del hemisferio norte. El solsticio de invierno, que ocurre el 21 de diciembre, es el día más corto en el hemisferio norte. La insolación ese día es mínima e indica que indica el final del otoño y el comienzo del invierno. En el hemisferio sur ocurre justo al revés. Y respecto a los equinoccios, es la época en la que, al encontrarse el sol sobre el ecuador, los días son iguales en duración a las noches. Ocurre en el hemisferio norte entre el 20 y el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, y el 22 y 23 de septiembre, en el equinoccio de otoño. Y en el hemisferio sur ocurre en las mismas fechas. Vamos a pasar a tratar el siguiente tema de ciencias de la naturaleza, a las características físicas de la Tierra. Fundamentalmente hay tres capas, que son las que forman la Tierra. La primera de ellas es la corteza, que es la capa más externa, con un espesor entre 6 y 70 kilómetros, cuyo estado físico es gas, líquido y sólido. O tienen sustancias en los tres estados. La segunda de las capas es el manto, que tiene un espesor aproximado de 2.900 kilómetros, y su estado físico es sólido y posiblemente semilíquido. Se dice el término posiblemente porque no tenemos una certeza, ya que no se ha podido estudiar física, o sea, no se ha podido estudiar in situ. Pero a partir de estudios se deduce que posiblemente tenga ese estado. Y por último, el núcleo, que es la capa más interna de la Tierra y tiene un espesor de 3.500 kilómetros. Su estado físico es sólido y probablemente líquido. Vamos a pasar a estudiar cada una de las capas por separado. La primera y más externa es la corteza, que es la más fina, y tiene tres subcapas. La capa sedimentaria, formada por rocas sedimentarias, la capa granítica, formada por rocas semejantes al granito, y la capa basáltica, formada por rocas semejantes al basalto. El manto, que está formado por capas rígidas y otras plásticas, se piensa que tiene una parte fluida denominada magma, y se producen corrientes de convección por las diferentes temperaturas. La zona del manto próxima al núcleo está muy caliente, mientras que la zona del manto próxima a la corteza está más fría. Por lo tanto, la zona del manto caliente sube hacia la zona fría y la zona fría baja hacia la zona caliente, creando unas zonas de convección. Y por último, el núcleo, que tiene dos subcapas, un núcleo externo y un núcleo interno.
El reloj geotérmico es el concepto que indica que la temperatura aumenta según vamos aumentando la profundidad. Los estudios indican que aumenta cerca de 1 grado por cada 16 metros. Y luego, por último, indicar que de este tiempo, para acabar este tema, que la Tierra funciona como un imán. La composición de la Tierra y su movimiento genera un campo magnético y esto nos ayuda a orientarnos con ayuda de la brújula, ya que siempre nos apunta en la dirección del sur al norte, señalando con la punta de la flecha el norte magnético. Muchas gracias por vuestra atención. Con esto doy por finalizada esta segunda clase virtual. Espero que os sea útil y que os resuelva alguna de las dudas que os puedan surgir a la hora de estudiar el temario. De todos modos, ya sabéis que cualquier duda que tengáis puntual acerca de uno de los temas o que acerca de un ejercicio de autoevaluación o cualquier cosa que os pueda echar una mano, ya sabéis que podéis contactar conmigo bien por correo electrónico o concertando una tutoría personal. Pues muchas gracias por todo y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.